Vamos a iniciar la sesión de hoy. Muchas gracias por su asistencia, a todos los clientes y amigos que nos acompañan el día de hoy. Gracias a los diferentes clientes que se conectan desde varios países. Muchas gracias por su tiempo. Hoy tenemos un tema asociado con el tema de ciberseguridad y para eso pues los voy a poner en contexto, iniciando con una pequeña introducción de lo que estamos viendo que está ocurriendo en el mundo de la ciberseguridad. Me voy a apoyar en un estudio que hizo Forrester. Forrester es esta empresa en Estados Unidos que hace investigaciones del impacto de la tecnología en los distintos medios, tanto a nivel corporativo como a nivel de personas. Entonces, esta encuesta se realizó sobre personas que toman decisiones en temas de seguridad y tecnología a nivel global. Estas personas, pues obviamente, están muy ligadas al tema de decisiones de seguridad para sus empresas. Entonces, ¿qué es lo que vemos de este estudio? Básicamente vemos que los ciberataques están llegando a superficies que están en expansión. Estas superficies cada vez vemos que están tomando más protagonismo para ser el medio del ataque de los hackers que nos están vulnerando en nuestras empresas. Entonces, básicamente vemos 4 superficies que están expandiéndose. Una de ellas es el Shadow IT. El Shadow IT, para los que no lo conocen, este concepto incluye todo el hardware y software está dentro de nuestra organización, pero no necesariamente está bajo el control del gobierno de tecnología de nuestras empresas. Sabemos que muchos usuarios utilizan estos programas para complementar sus actividades, pero no necesariamente son autorizados o son de origen corporativo, ¿no? Obviamente también tenemos el tema de los dispositivos móviles, que también están tomando mucho protagonismo, sobre todo ahora que estamos trabajando fuera de oficina, desde nuestras casas, pues esto está tomando un protagonismo muy fuerte, ¿no? La ingeniería social, vemos con bastante auge el crecimiento de la suplantación de personalidades, en fin, todo este tipo de engaños que están ocurriendo para robar identidades, ¿no? Y también tenemos otra superficie de ataque que son los sitios web, que incluyen código malicioso, que los usuarios, pues, con el afán de hacer su trabajo, eventualmente caemos en navegar en sitios web que tienen contenido anómalo, ¿no? Entonces, todo esto nos llega a estos datos que nos comparte Forrester de su estudio. Y claramente vemos que los servidores corporativos siguen siendo el principal objetivo de los ciberataques. Y es obviamente donde más invierten las instituciones y las empresas para protegernos. Sin embargo, tomen atención que el segundo objetivo de los atacantes son los dispositivos móviles, primordialmente los que son propiedad del colaborador. ¿Por qué? Porque ahí es donde obviamente encontramos las vulnerabilidades más fuertes en nuestros entornos de trabajo, ¿no? Esto se suma a toda la tecnología de Bring Your Own Device, obviamente, pero vean que esto no se queda ahí y vemos claramente, y aquí se lo señalo, que tanto los dispositivos móviles como las personas en sí, el usuario, sigue siendo un objetivo muy importante para el ciberatacante. En esta filmina, pues ustedes pueden ver que el porcentaje, si sumamos todos los porcentajes, no da un 100%. Y la explicación de esto es porque hay ataques que tienen más de un objetivo. Y a veces el primer objetivo es llegar a la persona o el dispositivo móvil del colaborador, pero el segundo objetivo más importante sigue siendo el servidor corporativo, ¿no? Entonces, ¿en qué caemos con todo esto? Pues de la encuesta se determinó que del 100%, el 56% de los encuestados mencionaron que sí sufrieron un ataque exitoso del lado del ciberatacante, sí tuvieron alguna afectación en sus sistemas. Y algo muy importante, que de todos estos mencionaron que el 23% de los casos identificaron algún usuario privilegiado involucrado en esta situación, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con nuestros usuarios privilegiados y es una tendencia que va a estar presente, ¿no? Estos datos son encuestas de información que obtuvimos del año 2018 a 2019. Esperamos ver
qué resultado tenemos de las encuestas que salgan del 2020, que prácticamente el 2020 se nos está terminando, pero vemos claramente que esta situación se va a acentuar en los próximos años, ¿no? Bueno, a raíz de esto llegamos a algunas conclusiones y algunas recomendaciones que nos da Forrester. Definitivamente los ciberatacantes están buscando cada vez más los dispositivos de los colaboradores, eso es evidente con los números que les acabo de mostrar y seguramente con otros estudios que ustedes conocen. Forrester nos compartió un modelo de seguridad hace más o menos como 10 años y permanece vigente. Yo creo que a las instituciones que se toman muy en serio el tema de la ciberseguridad utilizan el marco de Zero Trust. Y el Zero Trust se resume en que tenemos que ser desconfiados, sabiendo que un ataque puede ser fuera de nuestro perímetro o de lo que quedó del perímetro en el nuevo contexto que trabajamos ahora, pero también puede ser ataques que pueden venir desde dentro de la empresa. Eso es lo que fundamenta el marco de Zero Trust. ¿Qué es lo que recomienda Forrester? Pues en la medida priorizar la prevención automática. Tenemos que tener dispositivos y medidas de seguridad que nos permitan pues, autoprotegernos de la forma más automática posible por la velocidad de los ataques, ¿no? Y por el tiempo que tardamos en descubrir posiblemente los problemas que nos están afectando. De todo esto, las últimas dos recomendaciones y conclusiones que nos da Forrester, yo lo resumo en lo siguiente. Hay que buscar de alguna manera tratar de que el dispositivo de nuestros usuarios sea lo menos atractivo para el atacante, ¿sí? Hay que disminuir ese grado de interés que tienen los ciberatacantes sobre los dispositivos. No vamos a entrar de lleno en todo cómo lograrlo, pero se lo resumo así. Básicamente, aprovechar toda la seguridad que tienen nuestros sistemas operativos, ¿sí? A través de una buena implementación de parches, mantener actualizadas todas nuestras aplicaciones, sistemas operativos, pero también, si es posible, incluir temas de VPN, salir de la VPN tradicional y de alguna manera, en la medida de lo posible, ver si podemos incorporar tecnologías de virtualización de escritorios. Con esto en mente, los quiero ir llevando al contexto de la charla que nos va a compartir nuestro conferencista invitado el día de hoy, pero solo quiero concluir mi presentación con lo que puede hacer Advice tanto por ustedes y por la empresa, ¿no? Ustedes saben que la seguridad pues se compone de un ambiente en un ecosistema que tiene diferentes componentes. No voy a entrar en detalle en todos, solo quiero hacer énfasis en algunas que nos ponen en contexto en nuestra nueva realidad. Y voy a empezar, obviamente, una buena estrategia y elegir una buena solución de endpoints definitivamente es clave en todo esto, pero esto no puede ir solo, tiene que ir acompañado de una buena solución de parcheo, ¿sí? De hacer nuestra labor de parcheo de una forma eficiente, programada, automatizada, es muy importante. Y estas dos, obviamente, van acompañados de una solución que me permita hacer una evaluación de las vulnerabilidades y priorizar, porque tengo que dedicarme a mi negocio, no puedo estar haciendo esto todo el día, el tema de la seguridad. Entonces, una buena estrategia de priorizar vulnerabilidades también se vuelve parte importante de la ecuación. Las tecnologías de VDI que podemos ofrecerles a ustedes también son clave de éxito. ¿Por qué? En la medida que los presupuestos lo permitan, es bueno considerar este tipo de soluciones. Virtualizar escritorios, virtualizar aplicaciones, nos permiten de alguna manera que los datos sensibles no permanezcan necesariamente en los equipos de nuestros colaboradores, sino que pueden estar resguardados en medios virtualizados dentro de nuestra data center, donde tenemos posiblemente medidas de seguridad superiores. También podemos ofrecerles tecnología de SIEM, que son algunas soluciones que ustedes seguramente ya conocen, pero si vamos a un paso más sobre esto y incluimos ya soluciones que nos permiten la inteligencia artificial de hoy por hoy, ya podemos introducir conceptos como User Behavior Analytics y User Entity Behavior Analytics, donde nosotros ya no solo vemos los logs y una interpretación y una correlación de todo esto, sino que ya podemos estudiar el comportamiento de nuestros usuarios y basado en la identidad de los mismos. Entonces, de esta manera podemos ir viendo si se está fraguando algún
algún evento anómalo para nuestra organización. También contamos con herramientas de gestión de usuarios privilegiados, que lo mencioné en la filmina anterior. Y obviamente, aquí no se trata solo de controlar al usuario privilegiado, sino que también es ayudarlo a que haga mejor sus funciones, que maneje una estructura de claves más sólidas y ayudarlo a que si tiene que compartir accesos de uso, pues lo haga de una forma ordenada y debidamente coordinada. Y por último, hago énfasis en otra de las soluciones que tenemos, que es todo lo relacionado con las auditorías de directorio activo. Poder responder quién se conectó, a qué se conectó, cuándo se conectó, pues nos puede llevar de alguna manera a identificar alguna situación anómala que se esté dando dentro de la organización. Bueno, estas son algunas de las soluciones que Advice Group les puede ofrecer. Las menciono para ponerlos en contexto de lo que podemos hacer por ustedes y no perdamos de vista el mensaje que nos da Forrester en esta ocasión. Entonces, eso es básicamente lo que yo tengo de introducción para el día de hoy. Me gustaría cederle la palabra ya a nuestro conferencista invitado, Miguel Mendoza. Él nos acompaña de SET y espero que podamos tener una sesión muy agradable y de utilidad para ustedes. Muchas gracias. Adelante, Miguel. Hola, muchas gracias por compartir esta información. Buenos días a todos. En esta oportunidad hablaremos de un tema que es bastante relevante, como ya lo mencionaba el ingeniero, cuando hablamos de ciberseguridad. Sabemos que es un tema que adquiere cada vez más relevancia, que obviamente ya no solo los usuarios ni las organizaciones pueden ser afectadas, sino prácticamente cualquier ente que se conecte, que utilice las tecnologías, que utilice Internet, que utilice cualquier servicio de esta red global. Y la realidad es que cuando hablamos de ciberseguridad, hay una frase que es bastante trivial y muy conocida en donde nos dicen que el eslabón más débil es el usuario. Probablemente sea cierta. Lo que sí es un hecho es que muchas de las amenazas que actualmente circulan por Internet están enfocadas a explotar las vulnerabilidades en las personas. Hablamos de amenazas informáticas que explotan vulnerabilidades en los sistemas, pero por supuesto que también hay otras que están orientadas hacia el ser humano. Y por eso, bueno, quisimos preparar esta presentación que titulamos Ciberamenaza 101, qué son y por qué son peligrosas para mi empresa, pensando en que las organizaciones pueden verse afectadas a partir de aquellas amenazas que atentan o están enfocadas en los usuarios. Por eso es muy importante el factor humano cuando hablamos de la ciberseguridad. Además de que, por supuesto, hay personas con muchos conocimientos que podrían utilizar eso en contra de los usuarios. Bueno, necesitamos también considerar el factor humano de las personas que utilizamos la tecnología para saber justamente de estas amenazas, cómo se propagan, qué es lo que hacen, cómo podrían afectarnos y lo más importante, saber cómo protegernos de ellas. Por ello, siempre solemos hablar o hacer referencia al término de ingeniería social. Es un término que hace referencia a aquellas técnicas de manipulación que suelen utilizar atacantes para convencer a las personas de realizar alguna acción que no tenían prevista y que obviamente al llevarla a cabo los puede poner en riesgo. Por eso esto que mencionaba hace un momento, aprovechar las vulnerabilidades en los usuarios. Y cuando hablamos de ingeniería social, la realidad es que hay distintas amenazas que se relacionan con ello. De hecho, este factor está casi implícito en todos los ataques informáticos, pero de manera especial lo identificamos en el phishing. Ustedes saben, son estas campañas engañosas en donde por lo general nos llega un correo electrónico a la bandeja y nos dicen que hemos ganado la lotería o que la banca en línea ha sido bloqueada, que necesitamos desbloquearla. En fin, todos estos mensajes falsos que suelen llegar a nuestra bandeja. Y bueno, si quisiéramos hacer un recuento histórico, tendríamos que remontarnos 25 años atrás, en donde aparecieron los primeros casos de phishing. Algunos recordarán esta famosa empresa AOL cuando comenzaba
a distribuir los servicios de Internet por Latinoamérica y en el mundo, obviamente, em, había estas campañas que buscaban robar las contraseñas y los números de tarjeta de crédito. Entonces, desde ese momento empezaron a aparecer las campañas. Pero bueno, puedo decir, "Bueno, hace 25 años y seguimos hablando de phishing". Pues sí, lamentablemente sí, porque es una amenaza que se reinventa continuamente, es una amenaza que está todo el tiempo actualizándose y obviamente utiliza temáticas de relevancia, de actualidad. Vean, este es un mensaje que estuvo circulando en los últimos meses, en donde supuestamente el usuario ha ganado $1.280.000 debido a la pandemia. A todas luces es un engaño, ¿no? Ahí este tipo de estafas las conocimos ya desde hace algún tiempo con las famosas estafas nigerianas. Ahora están circulando nuevamente, pero muchos podríamos ya darnos cuenta de que se trata de un engaño, que obviamente no vamos a enviar la información que nos solicitan y bueno, este tipo de correos directamente los descartamos. Pero ¿por qué decimos que es una amenaza que continuamente se reinventa? Pues miren, ahora identificamos campañas de phishing que utilizan múltiples vías de propagación, utilizan protocolos seguros, utilizan ataques homográficos o también conocidos como homógrafos. La realidad es que estas características son las que se están agregando a las campañas de phishing y son las que estamos analizando últimamente. Entonces vamos a ver cada uno de estos puntos para conocer a detalle qué es lo que está ocurriendo. En primer lugar, bueno, múltiples vías de propagación. Sí, ahora ya no solamente el correo electrónico, ahora identificamos campañas de phishing que se propagan a través de SMS, servicios de mensajería que... ¿Por qué razón? Obviamente porque muchos usuarios ya utilizamos los dispositivos móviles, utilizamos los teléfonos inteligentes y pues los atacantes saben que pueden enviar esa información a los números, porque obviamente hay más probabilidad. Si bien el correo electrónico lo revisamos constantemente, pues con mayor facilidad revisamos el teléfono móvil, el celular. Entonces, vean, son mensajes muy parecidos a los que recibíamos por correo electrónico o que seguimos recibiendo por el email. Su banca por internet ha sido bloqueada por motivos de seguridad, debe desbloquearla, ¿no?, de manera segura. Y el enlace. Después, otra vía, aplicaciones de mensajería, como el caso de Messenger, también son utilizados para propagar estas campañas, incluso campañas de malware, ¿no?, con archivos adjuntos que pueden ser descargados por los usuarios e infectar ya sea su dispositivo o su computadora. Pero otra vía de comunicación que utilizamos con frecuencia los usuarios también está siendo aprovechada por atacantes. WhatsApp, por supuesto, una de las aplicaciones más populares de la actualidad para enviar mensajes, obviamente no iba a ser desaprovechada por los atacantes y encontramos ese tipo de campañas en donde a través de mensajes falsos instan o buscan que el usuario descargue o acceda a estos enlaces que propagan a través de los mensajes. U otra modalidad, incluso a través de archivos PDF. Esto también ocurre con frecuencia porque las soluciones de seguridad logran identificar los correos falsos, logran identificar los correos de phishing y eliminar o bloquearlos. Pero ¿qué pasa? Lo que hacen los atacantes ahora es seguir enviando esos correos masivos como spam también, que podrían ser bloqueados, por supuesto, pero incluyen archivos adjuntos. Es decir, no es un correo que tenga el enlace directamente en el cuerpo del mensaje, ni es un correo que incluya malware, pero sí es un correo que incluye un archivo, por lo general PDF, en donde toda esta descripción al final incluye un enlace, el enlace de phishing que busca que el usuario acceda a esta página falsa. Y obviamente le van a robar la información, o lo que buscan es robar esos datos sensibles. Entonces vean estas modalidades, ya no solamente el correo electrónico, sino distintas aplicaciones que nos permiten la interacción y que también son utilizadas para propagar las campañas maliciosas. Después hablamos del uso de protocolos de seguridad. ¿Por qué? Bueno, esto también ya tiene algunos años que está ocurriendo, pero ustedes recordarán lo que pasaba también hace tiempo, cuando teníamos algunas recomendaciones de seguridad, nos decían,
Si tú tienes un sitio que utilice el candado, que utilice HTTPS, que tenga el candado de seguridad, que tenga un certificado, entra, no tienes ningún problema, porque los sitios de phishing no utilizan estas características o no tienen estas características. Y bueno, decían, entra con toda confianza a esa página. Pues la realidad es que en la actualidad ya no ocurre eso. Esta es una campaña que le llegó a un compañero del trabajo llamado Juan Carlos, en donde le decían que su usuario de banca por internet había sido bloqueado. Y le dicen, ingresa para realizar la activación. Bueno, al revisar este enlace, pues ustedes saben que si ponemos el cursor sobre el hipervínculo, nos muestra cuál es la URL a la que vamos a ser dirigidos. Obviamente no correspondía con la que aparece en el texto. Nos dimos cuenta de eso, pero dijimos, bueno, vamos a revisar de qué se trata. Al ingresar a ese sitio, observamos que era un sitio exactamente igual al del banco en cuestión en aquel momento. Las mismas imágenes, los mismos enlaces, era un sitio clonado, era exactamente igual. Y empezamos a identificar cuál era el engaño, ¿no? Entonces revisamos la barra de dirección y aquí es donde nos dimos cuenta de estos detalles. En primer lugar, este sitio utilizaba HTTPS, ¿no? Y tenía el candado de seguridad. Por lo tanto, tenía un certificado de seguridad. Pero al revisar con detalle la URL, pues nos dimos cuenta de esto. Vean cómo tiene una S y una B de más. No corresponde con el banco. Y los guiones sustituyeron a los puntos. Y hasta aparecían otros caracteres y hasta el final aparece el punto .com. Entonces, pues obviamente nos dimos cuenta de que no era el sitio legítimo, era un sitio de phishing, pero que ya utilizaba HTTPS, tenía un certificado y por lo tanto tenía el candado de seguridad. Entonces, esta recomendación de la que hablábamos hace un momento de ingresa al sitio porque no hay ningún problema, pues no. Ahora los sitios de phishing ya tienen estas características y obviamente no debemos ingresar nuestra información porque se trata de un engaño. Vean cómo empezaron a proliferar ese tipo de sitios. De hecho, al revisar el certificado, pues claramente nos dimos cuenta de que no correspondía con la URL del banco. Y entonces entra esta nueva recomendación. Bueno, hay que revisar que tenga el candado. Pues sí, no deja de ser válido. Hay que revisar que use HTTPS también, que tenga un certificado, sí. Pero también hay que revisar ahora el certificado, ver que en esta opción de configuración de sitio web, la URL corresponda realmente con la del banco. Y de esa manera vamos a tener certeza de que estamos ingresando a un sitio legítimo y no a un sitio de phishing. Miren, esta es otra campaña que estuvo circulando, que también le llegó a Juan Carlos, en donde supuestamente se había identificado actividad inusual en el inicio de su sesión de Outlook, de su correo electrónico de Hotmail. Y él por poco cae en el engaño porque dice, bueno, este mensaje nunca me había llegado y además dice que revise la actividad reciente. Bueno, afortunadamente envió el mensaje a los analistas que comenzaron a revisar y se dieron cuenta que era algo muy parecido al ejemplo anterior, solo que en el ejemplo del banco, pues obviamente iban a robar información bancaria. Aquí querían obtener su contraseña de correo electrónico. Y vean, se trata de un sitio clonado, muy parecido al de Outlook, tiene las mismas características para autenticarse, pero al revisar la URL, identificamos lo mismo, candado de seguridad, HTTPS, pero obviamente eso no corresponde con el sitio de Outlook. Es una página que utiliza otros caracteres y que, bueno, tenemos que revisarlo con detalle, con detenimiento, para evitar caer en ese tipo de engaños y no entregar nuestra información. Entonces, vean, estas características de uso de protocolos seguros ya también se identifican en las campañas de phishing. Hablamos también de los ataques homográficos, o también conocidos como homógrafos o homoglifos. ¿A qué nos referimos con esto? Miren, ¿recuerdan este mensaje que hablábamos al principio? Es un mensaje de WhatsApp que se estuvo propagando, bueno, un mensaje de phishing que utilizaba WhatsApp para propagarse. Este también le llegó a una compañera de trabajo, a Mariana, en donde supuestamente
Nike, esta reconocida marca deportiva, estaba obsequiando calzado deportivo para celebrar su aniversario. Y Mariana decía, bueno, yo conozco un poco de seguridad, sé que estos sitios o estas ofertas son falsas, pero lo que me llama la atención es que la URL, pues sí se parece a la de Nike, ¿no? De hecho, es la de Nike. Em, a diferencia de lo que ocurría con el banco o con el caso de Outlook, ¿no? Donde veíamos claramente que la URL no correspondía con la institución en cuestión. Y aquí Mariana decía, bueno, este sitio no tiene HTTPS, pero yo sé que hay landing page en donde uno accede y ya una vez que se va a realizar una transacción o que se va a entregar información, pues ya cambia a HTTPS, ¿no? Como para mejorar la velocidad en la transferencia de información. Y decía, y es que yo veo www.nike.com/zapatos gratis. Puede ser algo verídico. Lo que sucedió fue que cuando empezamos a revisar qué ocurría realmente con esta URL, nos dimos cuenta de un detalle que era poco perceptible a simple vista, se tenía que hacer con mucho detenimiento. Y era que en realidad había un puntito debajo de esa I, un punto que no debería ir en la URL. Y al comenzar a revisar, nos dimos cuenta que en realidad esa no era una I. Parece una letra I, por supuesto, pero no es una I. De hecho, este carácter se conoce como Paloshka y pertenece al alfabeto cirílico, un alfabeto muy utilizado en Rusia y en Europa del Este. Y al comenzar a revisar las letras eslavas a las cuales pertenece Paloshka, empezamos a darnos cuenta que había otras muy parecidas a las letras que utilizamos en nuestro alfabeto. Por ejemplo, esta que podría ser o podría pasar como una A, esto podría pasar como una E, una M, incluso un 3. Son caracteres que son iguales o muy parecidos a los que nosotros utilizamos, pero que al pertenecer a otro alfabeto tienen otra codificación. Entonces, mientras nosotros vemos un carácter que identificamos, el navegador lo identifica con otra codificación y mientras el usuario cree que va a entrar al sitio de Nike, al dar clic, en realidad va a ser enviado a un sitio del atacante porque tiene otra codificación ese sitio. El navegador lo va a dirigir a el sitio de phishing. Entonces, esto es lo que ocurre justamente con los ataques homográficos, intentar engañar a la vista del usuario para que acceda a un sitio malicioso. Miren, este es otro ejemplo que estuvo publicado, que estuvo circulando por WhatsApp, en donde supuestamente Starbucks iba a entregar una tarjeta de regalo por $70 para celebrar su aniversario. Nuevamente revisamos y aquí aparentemente es www.starbucks.com/rewards. ¿Cuál es el detalle? La B, o lo que parece ser una B, que en realidad es otro carácter. Vean cómo tiene otra forma y no sabemos cuál es su codificación. Entonces, al dar clic, en vez de ir al sitio de Starbucks, el usuario iba a ser dirigido al sitio del atacante para robarle su información. Y lo que hacen también es que le piden su número telefónico, dado que está circulando por WhatsApp. Algo de lo que sucede con estas campañas es que le piden su número de teléfono para suscribirlo supuestamente a este servicio donde va a obtener la tarjeta de regalo, pero en realidad se trata de un servicio de mensajería SMS Premium. Seguramente ustedes lo han visto también en televisión, son esos concursos que hacían en las televisoras donde le decían al usuario, envía la palabra ganar al 555 y estarás concursando. ¿Qué sucede? Cuando el usuario envía ese mensaje, obviamente le cobran una comisión por participar, su teléfono se suscribe a este servicio y el organizador del concurso pues está ganando por cada usuario que se está suscribiendo. Es exactamente el mismo modelo, solo que aquí no le piden autorización al usuario. Simplemente lo que hacen es obtener su número, suscribirlo, cobrarle y el atacante empieza a monetizar cada número telefónico que consigue. Y además le dicen al usuario, bueno, para seguir participando debes compartir este mensaje con 10 contactos. Entonces, de esa manera
se sigue propagando el engaño, ¿no? Llegan más usuarios e incluso por eso podría llegarnos desde un usuario de confianza, ¿no? Y esto, pues obviamente aumenta la probabilidad de que más usuarios caigan en el engaño. Después, bueno, que siguiendo con este tema de los ataques homográficos, observen, este es un sitio de phishing. ¿Qué es lo que hacen los atacantes? Pues obviamente intentar engañarnos, ¿no? Ya hablábamos de que clonan los sitios. Necesitamos entonces revisar con detenimiento las URLs. Bien, en este caso, pues corresponde justamente al sitio de Facebook, ¿no? Tiene el candado, utiliza HTTPS, etcétera. En este otro ejemplo, o en este otro caso que estuvo circulando también, vean, no tiene HTTPS, no tiene el candado, y además la URL nos dice que es Facebook. Entonces, si el usuario intenta acceder a esta red social falsa, pues también le van a robar su información. Entonces vean cómo buscan robar todo tipo de información de servicios bancarios, de servicios de correo electrónico, de servicios de redes sociales, prácticamente de cualquier servicio de Internet de la actualidad. Otro ejemplo, aquí tenemos dos sitios muy parecidos de Mercado Libre en Argentina. Ambos tienen HTTPS, ambos marcan como seguros, ambos tienen seguramente, deben tener un certificado de seguridad. ¿Cómo podemos identificar cuál es el falso? Bueno, ya decíamos, hay que verificar las opciones de configuración de los certificados, o las variables, mejor dicho, de los certificados de seguridad. Pero en este caso, el de arriba es el sitio legítimo y el de abajo es el falso. ¿Cómo nos damos cuenta? Miren, en este caso se trata justamente del sitio de mercadolibre.com.ar y aquí, en lugar de utilizar una M, utilizan una RN. Entonces, ahí vemos la diferencia, ¿no? Se trata de un engaño. Y obviamente utilizan técnicas de actualidad. ¿Por qué lo mencionamos? Bueno, durante todo el 2020, pues uno de los temas más recurrentes fue la pandemia y obviamente las campañas maliciosas utilizaban esa temática para engañar a los usuarios. En este caso, supuestamente, dentro de la campaña de Quédate en casa, se iba a obsequiar cerveza. En este caso, otra reconocida marca deportiva supuestamente iba a regalar cubrebocas reutilizables. Otra vez hacían referencia a esta marca deportiva, donde decían que iba a regalar también eh, tenis o zapatillas, zapato deportivo. Otra vez, vean, otra campaña maliciosa que circulaba por, por WhatsApp, los programas de Quédate en casa que fueron aprovechados para propagar campañas maliciosas donde supuestamente iban a dar apoyos a sectores de la población vulnerables. O vean esta otra campaña que también es bastante reciente, esta estuvo circulando en México, las anteriores en varios países de Latinoamérica, esta última en México que tiene una semana que estuvo circulando, donde decían que el gobierno iba a entregar tarjetas de débito prepagadas, también indicando URLs falsas. Entonces vean cómo todas estas campañas engañosas siguen circulando con nuevas características y por eso es que seguimos hablando del phishing. ¿Por qué sigue siendo relevante? Obviamente, como decíamos, porque se sigue actualizando y es una amenaza vigente. ¿Qué ocurre con las empresas? Algo muy parecido, solo que ahí son ataques dirigidos. Es algo que se conoce como spear phishing. Hacen un estudio previo de las personas a las cuales quieren engañar, buscan saber sus gustos, preferencias, hábitos de navegación, etcétera, de tal forma que crean un correo especialmente diseñados para ellos, de tal forma que accedan y les puedan robar su información. Entonces vean cómo estas campañas siguen operando. Y otra de las amenazas que queríamos mencionar es el malware, los códigos maliciosos. ¿Por qué siguen vigentes también? Bueno, el malware es la principal causa de incidentes en las empresas latinoamericanas. Cada año nosotros hacemos estudios, nos hemos dado cuenta que lo que más padecen las organizaciones en la región siguen siendo las infecciones por los diferentes tipos de malware. Y eso es importante mencionarlo, ¿no? A veces pensamos que solamente hay virus, ¿no? Y de hecho decimos, ya tiene virus mi computadora, que no es del todo incorrecto. Los virus fueron el primer tipo de malware que apareció,
ya desde hace varias décadas, 1980 más o menos. Pero en la actualidad, los virus es lo que menos se presenta. De hecho, de todo el malware o todos los códigos maliciosos que se desarrollan actualmente, alrededor del 3 o el 4% corresponde a virus. Y en su lugar han proliferado otro tipo de malware, como el caso de los troyanos, ¿no? Que se hacen pasar por programas legítimos para que el usuario los descargue y los instale, los gusanos que se propagan de forma automática, el ransomware que secuestra la información, las botnets que permiten controlar los equipos de forma remota, los coin miners, también conocidos como miners, que minan criptomonedas utilizando los recursos de los usuarios, el spyware, que como su nombre lo dice, es un software espía, ¿no? Captura toda la información del usuario una vez que se instala en el sistema. En fin, vean cómo hay una gran cantidad de categorías de códigos maliciosos, no solamente virus. Y después podemos clasificarlos o tener una segunda clasificación de acuerdo a la familia de malware. Por ejemplo, hablábamos hace un momento del ransomware. Bueno, del ransomware hay muchas familias. WannaCry, una de las más conocidas, que apareció en el 2017, pero hay otras como el caso de Loki, Crysis. Y después hay una tercera forma de clasificarlos, que esto está en función de las variantes. Por ejemplo, Howrat es otra familia, es una familia de troyanos que hasta ahora tiene 5 variantes que se han identificado. ¿Por qué son variantes? Bueno, lo que hacen los desarrolladores de este malware es modificarlo para agregarle otras características o para intentar evitar o evadir las soluciones de seguridad. Entonces hacen esos cambios para que se identifiquen de otra forma, ¿no? Y de ahí ya se pueden ir generando muchas variantes. Entonces vean cómo tenemos en general malware, ¿no? Software malicioso. Después tenemos categorías o tipos de malware. En una segunda clasificación tenemos familias de esas categorías y después en una tercera clasificación tenemos las variantes de esas familias de malware y así podemos identificar un gran número de códigos. De hecho, nosotros diariamente en ESET recibimos alrededor de 300,000 nuevas muestras únicas de malware. Entonces, 300,000 nuevos códigos maliciosos diariamente que se están propagando por Internet. ¿Y qué pasa con los dispositivos móviles? Pues algo muy similar. No en número, pero sí en cantidad o en el tipo de malware que se desarrolla. Ahora identificamos todas esas categorías de malware desarrolladas, pero y diseñadas para afectar al sistema Android. Mensualmente, en los laboratorios, en promedio, recibimos alrededor de 300 nuevas muestras de malware especialmente diseñadas para Android. Entonces vean cómo todas las plataformas pueden ser susceptibles de ser atacadas. Para que nos demos una idea también de la distribución de malware, obviamente Windows es el más afectado por los códigos maliciosos, casi el 99%, pero eso no significa que no haya malware para Mac o malware para Linux. Hay ransomware, hay miners, hay botnets para Linux, para Mac, por supuesto, con porcentajes muy bajos si se compara con Windows, sí, pero esos pequeños porcentajes representan decenas de miles de detecciones, incluso centenas de miles de detecciones. Entonces, no es un problema menor y por lo tanto no compartimos esa idea de que no hay malware para Mac o no hay malware para Linux. Desde nuestra perspectiva no es así. Nosotros identificamos malware para estas plataformas y por lo tanto necesitamos protegerlas también. Entonces, vamos a ver justamente un video en donde revisamos cómo opera un código malicioso del tipo ransomware afectando al usuario. En este caso, supuestamente el usuario acaba de descargar este conocido juego, Minecraft, lo descargó desde internet, desde un sitio donde supuestamente se lo estaban ofreciendo de manera gratuita. Bueno, el usuario creyó que es así, pensó que era cierto, lo descarga, lo ejecuta para jugar, obviamente, y de forma repentina su sistema se reinicia. Y comienza a ejecutarse esta herramienta llamada CheckDisk. CheckDisk es una herramienta del sistema que lo que hace es verificar la integridad
del sistema de archivos, la forma en la que se almacena toda la información en el disco duro. Y se hace esta revisión en caso de que hubiese algún tipo de fallo, ¿no? En las tablas de particiones especialmente. Bueno, el usuario jamás pidió ejecutar checklist y no se está ejecutando checklist. Lo que está sucediendo es que de forma directa este malware está eliminando la información del disco duro. Supuestamente está haciendo la revisión y este malware se propagaba como la familia de ransomware Petya, que obviamente lo que hace es cifrar la información, secuestrarla y pedir un rescate. Pero esta familia en particular que se hacía pasar por Petya, en realidad lo que hacía era eliminar toda la información. Entonces dijeron, bueno, dice ser Petya, el ransomware Petya, pero en realidad es una familia de ransomware que elimina los archivos. Entonces le dijeron, bueno, vamos a llamarla NotPetya. Entonces, NotPetya lo que hacía era eliminar toda la información directamente del disco duro. Entonces, ¿el usuario iba a poder recuperarla? Pues jamás, ¿no? ¿Le iban a pedir un rescate? Pues sí, el atacante quería obtener una ganancia económica, pero el usuario jamás iba a poder recuperar su información si es que no tenía un respaldo de sus archivos o si no tenía alguna otra manera de recuperar los datos que tenía almacenados en este equipo. Entonces, esa es la peligrosidad de descargar cualquier archivo de internet, de no contar con una solución anti-malware, de no aplicar buenas prácticas. Entonces, por eso llegamos a esta última sección, que es la de buenas prácticas de seguridad. ¿Qué podemos hacer entonces para evitar este tipo de amenazas? Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer como usuarios y como organizaciones, por supuesto. En primer lugar, podemos instalar, configurar y actualizar una solución anti-malware. Ya vimos que nos protegen de muchas categorías, familias y variantes de malware. Hay que cumplir con las políticas de seguridad. Obviamente, dentro de la empresa hay reglas que tienen una razón de ser y por eso necesitamos acatarnos a ellas. Cambiar las contraseñas regularmente. Ya vimos que el phishing busca robar cualquier tipo de información, contraseñas también. Entonces, es necesario actualizarlas constantemente, utilizar contraseñas diferentes para servicios diferentes de Internet, utilizar contraseñas que sean fáciles de recordar, pero difíciles de adivinar por parte de un atacante, que combinen mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales, que tengan una longitud de más de 12 caracteres si es posible. Entonces, todas estas buenas prácticas relacionadas con el uso de contraseñas. Habilitar la doble autenticación, eso también es muy importante. Si nosotros configuramos estas opciones, la verdad es que agregamos una capa de seguridad muy importante en caso de que nos roben el password. Muchos servicios como las redes sociales, correo electrónico ya tienen esta opción de configuración y lo que se hace es asociar el número de teléfono a la cuenta de tal forma que cuando nos autenticamos, además de introducir el password tradicional, nos piden un segundo password llamado OTP, One Time Password o contraseña de un solo uso. Esta contraseña se envía al teléfono a través de un SMS o bien se genera a través de una aplicación. Y de esta forma, si alguien nos robará la contraseña, pues le van a solicitar también el otro password, que obviamente no lo va a tener, porque lo vamos a tener nosotros en nuestro teléfono. Entonces, una muy buena práctica, configurar la doble autenticación. También las opciones de privacidad de todos los servicios que lo permitan, principalmente las redes sociales, ¿no? Para compartir información solamente con las personas que nosotros lo hayamos decidido. Realizar respaldos de información, ya vimos, es una práctica necesaria, especialmente porque ya vimos el ejemplo del ransomware, ¿no? En donde directamente o secuestran los archivos o los eliminan. Necesitamos tener nuestra información para no perderla, información respaldada. También instalar un antivirus o antimalware en el teléfono. Ya vimos la cantidad de códigos que se desarrollan para Mac, para Linux, para Android y por supuesto que también hay malware para iOS, para los iPhone. En menor proporción, pero existe. Entonces, buenas prácticas, utilizar soluciones anti-malware. Actualizar todo el software que utilizamos. Otra de las formas comúnmente utilizadas por atacantes
es la explotación de vulnerabilidades, de fallas conocidas, a través del uso de exploits, obviamente. Entonces, si nosotros actualizamos el software, además de que se agregan otras funcionalidades, se corrigen estas fallas. Entonces, cerramos la puerta o las puertas que podrían aprovechar los atacantes para acceder o infectar nuestros sistemas. Utilizar el cifrado también es muy importante, ¿no? Ya veíamos el cifrado, por ejemplo, cuando se utiliza HTTPS, la información viaja cifrada, pero también podemos cifrar la información en los discos duros, en los dispositivos móviles, en las USBs, de tal forma que si se llegase a perder esa información, solamente pueda ser accedida por aquellas personas que tienen la clave para descifrar los datos. Entonces, otra muy buena práctica, el cifrado de la información. Y por último, difundir la cultura de ciberseguridad. Ya vimos que estos peligros pueden afectar a usuarios, empresas, gobiernos, prácticamente a cualquier ente que utilice la tecnología. Entonces es muy importante compartir estos consejos o estas recomendaciones con otras personas. La semana pasada yo veía una noticia acá en México en donde decían que a un adulto mayor lo habían engañado. Había sido una estafa telefónica y también por, creo que en caso de phishing. Y pues obviamente él desconocía de estos riesgos, desconocía de que hay personas malintencionadas que llevan a cabo este tipo de campañas. Y lamentablemente él había entregado su información y le habían vaciado la cuenta bancaria, todos sus ahorros. Entonces, obviamente tiene muchos impactos este tipo de campañas y si nosotros ayudamos a otras personas a evitar que caigan en esos engaños, pues estamos colaborando y difundiendo la cultura de ciberseguridad. Así que no me queda más que agradecerles el tiempo, la atención y espero que esta información sea de interés, pero sobre todo que sea de utilidad, ¿no? Estos datos actualizados que estamos entregando, que los podamos compartir y que los podamos poner en práctica para evitar ser víctimas de estas amenazas informáticas que circulan todos los días. Los invito a que nos sigan en las redes sociales para recibir más información actualizada de lo que estamos generando todos los días desde el laboratorio de SET. Y nuevamente gracias. Cuídense mucho y hasta la próxima. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias por tu participación, muy enriquecedora. Sara, tú nos puedes ver si en la sección de preguntas tenemos algo que nos esté consultando la audiencia. Eh, Dice por acá que es una variante de malware. Bueno, la variante es una forma de clasificar el malware. Como decíamos, tenemos distintas categorías. Después de esas categorías podemos clasificar cada una de ellas en familias de malware, familias de ransomware, familias de botnet, de spyware, etcétera. Y dentro de esas familias hay variantes, es una tercera clasificación del malware, en donde, como decía hace un momento, se logran identificar algunas diferencias, bueno, algunas diferencias entre los programas, pero no sustanciales, porque pertenecen a la misma familia, por eso obviamente se identifican con una detección similar, pero tienen ligeros cambios. Y como decía, estos cambios se hacen ya sea para agregar nuevos módulos u otras características al código malicioso, o bien para hacer ligeros cambios de forma que puedan evadir las detecciones. Entonces, estas variantes son los cambios ligeros que hay entre las distintas familias, ¿no? Y obviamente eso nos permite identificar también a los códigos maliciosos si han sido actualizados, si hay nuevas características, si se agregan otras condiciones que puedan afectar a los usuarios y de esta forma también actualizar las soluciones de seguridad, ¿no? En particular las soluciones anti-malware. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan por acá, Juan, dice si existe algún caso donde los ciberataques hayan sido capturados por hacer ransomware. Sí, de hecho han sido, continuamente se capturan a atacantes y se disrumpen actividades maliciosas, no solamente por ransomware, en realidad por muchas otras amenazas. Por ejemplo, han sido personas encarceladas por realizar spam, este correo
no deseado e inesperado que llega a nuestras bandejas todo el tiempo. Hay personas que han sido capturadas, encarceladas, enjuiciadas por campañas de phishing. Y sí, en general sí. Entonces, el cibercrimen, bueno, cada vez hay más leyes a nivel mundial, ¿no? Más leyes que tipifican este tipo de actos. Entonces, las personas que los llevan a cabo, pues por eso ya se consideran cibercriminales y obviamente pueden ser encarcelados una vez que se da con ellos. Ok, muchas gracias, Miguel. Nos pregunta por acá Herbert. A pesar de que tengamos un antivirus, ¿puede darse una infección de malware sin archivo? Es probable, aunque también es importante mencionar que así como las amenazas informáticas han evolucionado al caso de utilizar files malware, em, las soluciones de seguridad también han evolucionado, ¿no? De manera particular, bueno, yo te puedo hablar del caso de SET. Utiliza muchos módulos. La suite de seguridad de SET utiliza o cuenta con muchos módulos, en donde uno de ellos es el del análisis avanzado de memoria. Es decir, si los programas maliciosos ya lograron evadir las primeras líneas de defensa, al final de cuentas se tienen que cargar en memoria, en la memoria del sistema, para realizar su actividad maliciosa. Y lo que hace el malware sin archivo o el fileless malware es que a través del uso de programas legítimos, lo que hace es construirse en la memoria para realizar su actividad maliciosa. Entonces también ahí puede ser detectado y obviamente bloqueado. Entonces, a pesar de tener el antivirus es la solución básica, ¿no? Necesitamos ya una solución anti-malware que incluya con estos módulos, ¿no? Módulos, por ejemplo, el de análisis avanzado de memoria, módulo contra ransomware, contra botnets, en fin, todos aquellos que en conjunto, pues robustecen la protección. Entonces, puede ser que se dé una infección, sí, pero también por eso necesitamos nosotros utilizar tecnología mucho más sofisticada, ¿no? Así como el malware ha evolucionado, las soluciones también, y necesitamos utilizar de estas herramientas. Muchas gracias. Dice por acá, un delincuente puede hackear el archivo ejecutable de un navegador, los componentes de un navegador o complementos. ¿Cómo podemos prevenir esto? Sí, la verdad es que muchos ataques intentan afectar prácticamente cualquier herramienta, ¿no? O herramientas maliciosas que se hacen pasar por herramientas legítimas. Por ejemplo, cuando hablamos de estos componentes de los navegadores, pues hay plugins maliciosos que pueden descargarse. Y lamentablemente lo que ocurre es que el usuario a veces los descarga de manera voluntaria, ¿no? A veces creyendo que se trata de un complemento que le va a ayudar a realizar alguna tarea de forma más fácil o por alguna necesidad o por alguna tarea, pues los descarga sin saber que es malicioso. Entonces, hay formas, ¿no?, de prevenirlo. Por ejemplo, verificar la reputación de ese tipo de programas cuando se están revisando, descargando, ¿no? Hay muchos buenos comentarios en ocasiones, porque también lo que ocurre es que estas herramientas suelen evadir los controles de seguridad de los mismos navegadores, las tiendas de donde los podemos descargar. Entonces, el hecho de que esté en un sitio legítimo no significa que el programa no vaya a ser malicioso, son desarrollados por terceros. Entonces, podemos verificar esa integridad, podemos evaluarlos también con alguna solución anti-malware. Esto también nos va a permitir saber si se trata de un programa o una herramienta legítima o maliciosa. Entonces, existen estos mecanismos para poder identificarlos y obviamente evitar que se trate de alguna herramienta maliciosa que nosotros mismos podamos descargar a nuestro equipo. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Tenemos por acá una última pregunta que nos hace Pablo y dice, ¿cómo tener una aplicación de antivirus sin cargar tanto la PC? Bueno, esto también está muy relacionado con la tecnología de soluciones. Por ejemplo, algo que nosotros solemos mencionar, dar a conocer en cuanto a las tecnologías de SET,
es que es una de las soluciones más ligeras del mercado, si no es que es la más ligera. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí depende mucho del uso efectivo y eficaz, ¿no? Eficiente también de los recursos de cómputo. Entonces, una de las principales características de las soluciones de SET es que tiene altos niveles de detección, muy elevados niveles de detección de malware, nulos o escasos falsos positivos y un impacto mínimo en el uso de los recursos de cómputo. Entonces, eso también es lo que le ha valido a la solución. Muchas veces eh, las decisiones se toman en función del impacto y el impacto que tiene SET o el consumo de recursos que tiene SET sobre el sistema es mínimo. Entonces, hay opciones en el mercado. Ustedes podrían buscar estos análisis o estos estudios que hacen laboratorios independientes, como el caso de A/B Test o A/B Comparatives, en donde analizan los niveles de detección, los niveles de impacto, los niveles de falsos positivos, y con base en esa información, bueno, ustedes pueden tomar una mejor decisión para elegir un antivirus o un antimalware que cumpla con sus necesidades y que cumpla sus expectativas. Gracias, Miguel, muy amable. Pues esas serían todas las preguntas que tenemos. Les agradezco bastante a Sergio y Miguel por su apoyo. Gracias, una excelente presentación. Siempre los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Advice Group Latam. Y de igual manera les dejamos por acá los números de contacto en los diferentes países que tenemos cobertura. Adicional, también tenemos cobertura en Estados Unidos y Panamá, ¿verdad? Y con todo gusto les estaremos devolviendo la llamada si nos escriben o también por medio de mail. Les dejo, es info@advicegroup-mediolatam.com. Por estos medios nos pueden contactar y estamos para servirles. Gracias a todos por su participación. Que tengan un excelente día. Gracias, Sara. Gracias, Miguel. Muy amables. Hasta luego. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta la próxima y gracias por la invitación. Muchas gracias, Sara y Sergio, que estén muy bien. Hasta luego. Se cuidan.